siempre lo hacemos, que nos pueda iluminar para poder compartir este mensaje así como Él lo planificó. Le doy gracias a Dios porque la palabra sigue corriendo, la palabra se sigue predicando y todos nosotros somos ministrados a través de esta maravillosa palabra de Dios. Así que les voy a pedir que ahí en su lugar puedan cerrar los ojos. Recuerden que, como lo hemos venido predicando, tenemos que hacer iglesia también en nuestra casa, y el poder entrar en esta dinámica de orar, en esta dinámica de sumarse a todas las iniciativas que siempre hacemos, es parte de hacer iglesia en casa. Así que pidámosle al Señor que nos acompañe, que nos ilumine para poderlo hacer bien. Señor, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder predicar la palabra a través de esta plataforma, de estas redes sociales, de poder sacar el mejor uso de ellas, y el mejor, por supuesto, es hablar del inmenso amor que has tenido con nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, de su sacrificio, de su sangre preciosa derramada para limpiar nuestro pecado y darnos la oportunidad de la vida eterna. Señor, te agradezco que podamos tener a todo este grupo reunido a esta hora en punto para poder compartir este mensaje que has puesto en nuestros corazones. Te pido, Señor, que puedas impactarlos a todos, pero sobre todo que haya un derramamiento del Espíritu Santo en este momento, ahí donde quiera que estén, que no solo sea una transmisión virtual vacía, sino que el poder del Espíritu de Dios pueda visitar a cada uno de mis hermanos donde están, que haya una sacudida de tu presencia, una manifestación gloriosa, y que algo pase en nuestra vida cada vez que nos conectamos, Señor, y aprendemos de ti. Señor, que esto no sea nada más un programa, que esto no sea nada más un tema a compartir, sino que la gloria de Dios se manifieste en los hogares, en las habitaciones, en la sala o en cualquier lugar a donde todas las personas que están conectadas ahora se han reunido para poder aprender de ti. Señor, te pido que tú te manifiestes. Es imposible compartir la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, y es por eso que hoy, Señor, también te pido que me puedas ayudar, que me respaldes en lo que voy a decir y que le des sentido a cada versículo bíblico que vamos a compartir, para que tu palabra, con su poder, pueda transformar las vidas de todos los que estamos acá conectados. Te doy gracias, Señor, por este grupo. Oramos como siempre lo hacemos por nuestro país, por los enfermos, por las personas que están fuera del país que no han podido entrar, que se puedan repatriar. Oramos por los que están en centros de contención. Oramos por los que están enfermos por el coronavirus y por otras enfermedades. Oramos, Señor, por los familiares que están pasando momentos de angustia por tener parientes enfermos también. Te doy gracias por este tiempo. En tus manos queda, Señor. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera compartir con ustedes un mensaje que Dios ha puesto en el corazón que vayamos viendo, y es acerca de la oración, por supuesto, pero la oración segmentada, es decir, orar por temas específicos. Y en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes el mensaje cubriendo a nuestros hijos en oración. Vamos a empezar esta serie cubriendo a nuestros hijos en oración. Y el texto base que quiero compartir ahora está en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19, va a ser el texto base que vamos a utilizar, Lamentaciones 2:19. Estoy seguro que algunos de ustedes están buscando ahí en su Biblia o están buscando en su plataforma digital Lamentaciones. ¿Dónde está Lamentaciones? No es un libro que visitemos con frecuencia, pero hoy lo vamos a hacer. Está después del profeta Jeremías. De hecho, está escrito por él también. El libro de Lamentaciones, escrito por él, describe un momento de gran dolor para el pueblo de Israel. Por supuesto, todo lo que estaba sucediendo en el pueblo era consecuencia de la rebelión de este pueblo de Israel a Dios, a su Dios, al Creador. Pero también esto no significa que Dios no sintiera compasión o amor por ellos. Entonces es un libro que ustedes pueden leer, tanto el libro de Jeremías como el libro de Lamentaciones, y ven el balance que Dios trata de hacer entre un pueblo idólatra, un pueblo que le vuelve la espalda, y el amor inmenso del Señor. Estando en estas condiciones, Dios decidió guardar un remanente fiel, un grupo de personas que haría posible la salvación de Israel. Y ese grupo de personas utilizó un método, una estrategia para lograr salir adelante, y Dios los utilizó a través de esa estrategia
para poder empujar a todo el pueblo de Israel de regreso en pos de Dios. Y esa estrategia nada más y nada menos que fue la oración. La oración por esa nueva descendencia, la oración por esa generación que venía detrás de este pueblo. Y es por eso que hemos basado nuestro estudio ahora en esta porción. Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Y nuestro objetivo esta noche es que cada miembro de este grupo, cada persona que está conectada, valore y practique la oración y establezca un tiempo específico cada semana para interceder por su familia, de acuerdo a lo que vamos a ir viendo en los subsiguientes estudios. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos aprender. Este es un llamado, esta porción de la Escritura es un llamado que Dios hace a los padres. Levántate y ora por tus hijos. Algunos de ustedes y nosotros que ya tenemos años de estar siguiendo los pies del Señor y tratando de aprender de Él, hemos comprendido la importancia de orar a diario por nuestros hijos, de no quitarles la cobertura de la oración, de siempre estar pendientes de ellos y sobre todo en la parte espiritual. Y es por eso que yo quiero compartir con todos ustedes 5 razones del por qué debemos orar por nuestros hijos. 5 razones del por qué debemos orar por ellos. Algunos de los que me están escuchando probablemente son padres en potencia. Quizá en este momento no están chineando su bebé, pero pronto dentro de los planes de Dios probablemente lo hagan. Otros ya los tienen en sus brazos y están en una edad en la que ni siquiera caminan. Otros están en proceso de desarrollo, están muy pequeños todavía y están siendo receptores de todo lo que nosotros les enseñemos. Otros están en una edad adolescente y otros ya están postadolescentes, muchos ya están grandes y ahora usted se está fijando en una generación siguiente que probablemente sean sus nietos y sus nietas. Pues todo esto va enfocado en esa generación y es por eso que vamos a compartir estas 5 razones de por qué es importante orar por los niños. Número 1, la razón número 1 es porque Satanás anda lanzando un plan destructivo contra las nuevas generaciones. Ustedes y yo ya pasamos por ahí. Satanás quiere empezar a corromper el corazón de los jóvenes para poder destruir las generaciones de creyentes. Y nosotros pasamos por ese proceso. Cuando éramos adolescentes, cuando estamos en proceso de desarrollo, más de uno siempre ha pensado en que uno es el que todo lo sabe, uno se las puede todas y uno reta, uno desafía. Y en ese juego natural de los jóvenes, porque eso es natural, todos lo tenemos que pasar, es a donde Satanás se puede aprovechar para empezarlos a hacer desviarse del camino. Y es ahí donde encontramos en la Biblia muchas de estas advertencias y los porqués en el que nosotros tenemos que estar siempre cubriendo a nuestros jóvenes del ataque de Satanás. Satanás ha lanzado un plan destructivo contra ellos y el punto número 1 de esto es que buscará destruirlos. Hace poco estuve viendo en la televisión una biografía de un personaje en los Estados Unidos, un joven que sucumbió ante las drogas, que muy joven, muy niño todavía casi, había sido parte de algunas películas famosas en los Estados Unidos y la vida de disipación que llevó en ese tiempo lo hizo adicto a varias drogas y en final de su vida era adicto no solo a las drogas sino a algunos fármacos controlados que conseguía a través de recetas médicas. Satanás lo destruyó y a sus 37 años murió de una sobredosis de medicamentos. Entonces vemos cómo Satanás siempre va a tratar por un lado o por el otro de atacar a nuestras nuevas generaciones. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9, es donde usted y yo vamos a empezar a encontrar las herramientas y los por qué es que Dios nos alerta como padres para cuidar a nuestras nuevas generaciones. Primera de Pedro 5, del 8 al 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Anda buscando a quien devorar. Y aquí voy a utilizar una frase muy salvadoreña. Al que se deje, se lo devora el Satanás. El que se deje se lo devora, el que se descuida se lo devora. Y es aquí donde tenemos que tener la astucia, como dice la palabra de Dios, de una serpiente y la mansedumbre de una paloma. Tenemos que estar siempre alertas al acecho de Satanás. No debemos ignorar tampoco los planes malignos que tiene contra ellos, contra nuestros hijos, contra nuestros nietos. No debemos ignorar sus planes. Es decir, siempre tenemos que estar alertas sabiendo que hay una amenaza. Todo el tiempo va a haber una amenaza, siempre. Así como los matrimonios, pero eso es tema de otro estudio. Los matrimonios siempre van a estar amenazados por Satanás, todo el tiempo. ¿Por qué? Satanás odia los matrimonios, odia que nos vaya bien, odia que permanezcamos unidos porque el matrimonio es bendito por Dios. Lo mismo son nuestros hijos. No debemos ignorar esos planes. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 11. 2 Corintios 2, del 10 al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo, cuando le escribía a la iglesia de Corinto en esta segunda epístola, alertaba de algunos pasos sencillos, y en este caso era el punto del perdón. Y él no quería que por no perdonar Satanás tomara ventaja de su corazón. Pues no ignoramos sus maquinaciones, no debemos ignorar que Satanás quiere destruir a nuestro legado. Satanás quiere destruir nuestras generaciones, sobre todo cuando esas generaciones son adoradores de Dios. Otro punto es para ser liberado de la boca del enemigo. Tenemos que orar porque Satanás quiere morder a nuestras futuras generaciones. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 17 al 18 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más el apóstol Pablo recomendándole a su hijo espiritual Timoteo acerca de todas estas cosas, y después del punto en el versículo 17, así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino. Y eso es exactamente lo que queremos hacer con nuestros hijos, que los preserve para su reino. Y es por eso que necesitamos en todo momento entender, adivinar y salirle adelante al paso a ese plan destructivo que Satanás tiene contra nuestra nueva generación. El punto número 2, la razón número 2, la cual debemos orar por nuestros hijos, es porque la vida de nuestros hijos es tan valiosa que no podemos dejarlas en las manos de la casualidad. No podemos crecer, como me gusta decirlo y me gusta usar esa frase, silvestres. Si me cayó agua espiritual, reverdezco, y si no me cayó agua espiritual, me seco. Ese no es un punto válido para nosotros. Debemos estar siempre fortalecidos a través de la exposición de la palabra de Dios y cubrir en oración a nuestras generaciones. Por eso la vida de nuestros hijos es una obra de Dios. Como decía hace un rato, los matrimonios y los hijos dentro de la familia cristiana son obra de Dios y son blancos vulnerables para los planes de Satanás. Salmo capítulo 127, versículo 3, dice la Biblia: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Eso lo que nos está diciendo es que estos hijos nacidos dentro del marco del matrimonio que ama a Dios son de alta estima. Nuestros hijos, sus hijos, los hijos que probablemente vengan más adelante, los hijos que usted ya está chineando en sus manos y alimenta con una pacha o que se desvela por ellos, son de alta estima delante de Dios. Vale la pena orar, vale la pena invertir, vale la pena estar atentos por ellos. Debemos entonces poner la vida de nuestros hijos en las manos de Dios. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos, debemos usar de toda la sabiduría divina disponible para los padres.
Como decía hace un rato, no podemos dejarlos en las manos de la casualidad, salió bien o no salió bien. Debemos estar ciertamente orientados por el Espíritu Santo al momento de poder guiar a nuestros hijos en todas sus etapas, porque hay unas etapas muy buenas, otras etapas más difíciles, otras más complicadas, pero en todas esas necesitamos sabiduría para saber lo que hacemos con ellos. Juan capítulo 10, Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es por eso que nosotros como padres terrenales debemos entregar a nuestros hijos en las manos del Señor, de Dios, únicamente de Dios. Yo no puedo entregarle mis hijos a nadie más que represente de alguna manera algo divino o algo en el cielo. Porque la palabra del Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único. Entonces no puedo entregar mis hijos a nadie ni a nada más que represente alguna divinidad, excepto a Jesucristo, porque es Dios. Entonces, en el momento que yo hago el ejercicio de poder poner espiritualmente a mis hijos en las manos de Dios, Él va a tomar a nuestros hijos y los va a cubrir, porque dice la palabra que mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. El tercer motivo por el cual orar es porque cuando no oramos por ello, le facilitamos al enemigo el camino para su destrucción. Si nosotros le quitamos la cobertura a nuestros hijos, facilitamos todo. Y voy a poner un ejemplo carnal. Si en algún momento dado a mí se me ocurriera quitarle la ayuda económica a mis hijos y que yo les dijera de repente, come lo que encontres en la calle porque yo no te quiero dar un centavo y ya no te voy a dar a dónde vivir, sino que busca dónde vivir, ¿qué es lo que va a pasar? Mi hijo se va a ir, o mis hijos, cualquiera de ellos, se va a ir a la calle y por encontrar algo de comer, por supuesto, va a empezar a hacer cosas ilegales y va a tratar de buscar un lugar a donde dormir y se va a unir con personas que no son correctas y de esa manera vamos a empezar a torcer ese camino. Pues lo mismo hacemos cuando nosotros no oramos con nuestros hijos o por nuestros hijos. Lo que hacemos es los entregamos a que cualquier cosa espiritual pueda pasar por ellos. Es necesario orar por ellos para estorbarle al enemigo el camino de destrucción de nuestros hijos. Dios nos ha llamado a buscarle y con su fuerza, con la fuerza de Dios, no la nuestra, resistirá al demonio, resistirá al diablo. Santiago capítulo 4, versículo 7, es un versículo que a veces repito con mucha frecuencia, pero me encanta porque dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea para que nuestra oración sea eficiente, para que nuestra lucha por nuestros hijos sea eficiente. Tenemos que someternos a Dios como padres, tenemos que someternos a Dios como hijos de Dios, como cristianos, para poder tener la habilidad, la fuerza y la autoridad delegada por Dios para poder reprender a Satanás que quiere poner las manos sobre nuestros hijos. Y lo mismo sucede con el matrimonio. Dios nos manda a neutralizar el poder del enemigo. Él nos ha dado esa autorización. Mateo capítulo 12, versículo 29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hay que amarrarlo primero. Dios nos manda a atar, es decir, a volver inoperante la obra de Satanás sobre nuestros hijos. Es por eso que tenemos que atar a Satanás para que no le haga nada a nuestros hijos. Mateo capítulo 18, versículo 18, dice la Escritura: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y Dios nos da esa autoridad. Entonces vamos a atarle las manos al hombre fuerte para que no pueda tocar a nuestros hijos, y eso lo hacemos a través de la oración, a través de ponerlos a ellos siempre en las manos de Dios para que Dios sienta que son de Él y que, como decía el Salmo, Él se regocija en el nacimiento de nuestros hijos y así pueda evadir el ataque de Satanás. La cuarta es porque cuando oramos, es uno de los motivos por los cuales, es porque cuando oramos estamos levantando un escudo protector alrededor de nuestros hijos. En el libro de los Salmos se usan muchas figuras para hablar de la protección de Dios.
La fortaleza, el refugio, el escudo y muchas otras más se usan como un símbolo para poder saber de que estamos protegidos delante de Dios ante los ataques de Satanás. Salmo capítulo 37, versículos del 25 al 28 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. La descendencia de los impíos será destruida. Es por eso que debemos tomar nosotros ventaja de las oportunidades que Dios nos da. Porque la descendencia nuestra, dice la Escritura, que nunca ha visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero quién sabe qué va a pasar con la de los impíos. Pero esa en algún momento dado nos interesa únicamente para poderles a ellos compartir la palabra de Dios y que esa generación de los impíos también pueda pasar al otro equipo, el equipo de hijos de Dios. Y la número 5 de nuestros motivos por los cuales debemos orar es porque cuando oramos estamos desatando en el cielo todas las promesas que Dios ha hecho sobre ellos. Ya lo dijimos hace un rato en Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Esto con respecto a los planes malignos de Satanás sobre nuestra generación. Pero también dice después del punto y coma: y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Las bendiciones que Dios ya preparó para nuestros hijos serán desatadas del cielo, en el momento que nosotros oremos y los cubramos con su sangre preciosa. Es por eso que no debemos menguar en ningún momento, nunca debemos dejar a un lado la oración de nuestros hijos. Ahora, yo sé que tal vez usted se está preguntando en este momento: sí, bueno, esos son muy buenos motivos por los cuales tengo que orar. Tal vez para usted no sea nada nuevo. Tal vez usted dice: bueno, sí, yo siempre he tenido en cuenta que tengo que orar por mis hijos porque los amo. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme los niños van creciendo, conforme los niños están a mayor edad y tienen una dependencia menor hacia los padres, como que uno también puede ser que empiece a bajar la guardia en cuanto a la oración. Y nunca debemos dejar de orar por ellos, aunque ya estén casados, aunque ya tengan hijos, aunque ya sean padres. Siempre hay que seguir orando por nuestros hijos y después, por supuesto, por nuestros nietos cuando estos lleguen. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos orar por nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios? Ya vimos la importancia de orar, ahora vamos a ver cómo hacerlo. Y tengo con ustedes, voy a compartir en los próximos minutos al menos 10 puntos importantes de cómo puedo hacer yo para orar por mis hijos. 10 maneras de cómo hacerlo. Primero, la primera petición que yo le tengo que hacer a Dios es que se conviertan a Jesucristo. Eso es lo primero, que sean hombres y mujeres de fe, que entreguen su corazón a Jesús. Porque le tengo una sorpresa: si usted creía que porque sus hijos nacieron en un hogar cristiano, ellos son salvos, está equivocado. Si usted creyó que porque sus hijos son hijos de un líder, de un servidor de Dios, de una persona que tiene años de estar sirviendo en la iglesia, de un maestro de la palabra de Dios, ellos son salvos, está equivocado. Lamento decírselo, que la salvación eterna no es por herencia. La salvación eterna se gana a través de la fe. Y cada uno de nosotros como individuos debemos dar los pasos necesarios de fe delante de la presencia de Dios. Es por eso que la oración más importante que debemos tener hacia nuestros hijos es que ellos se encuentren personalmente con el Señor Jesucristo, que tengan un impacto personal, espiritual con Dios. Por eso quiero llevarlos a Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la Biblia, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa debe ser mi oración. Señor, que por favor conozcan mis hijos tu rostro, tu nombre, tu palabra, porque eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Dios hecho hombre. Ese debe ser entonces mi primer paso, mi primera ingrediente de oración hacia mis hijos. Número 2, que se desarrollen integralmente así como lo hizo Jesús cuando visitó la tierra. Esa debe ser otra de mis oraciones. Yo sé que
Algunos han orado porque sus hijos sean servidores de Dios, algunos han orado porque sean pastores, otros han orado porque sean misioneros, otros han orado que sean evangelistas, servidores de Dios. Y creo que yo lo he hecho también en algún momento, pero no puedo pretender que mis hijos sean ni pastores, ni misioneros, ni evangelistas si no han recibido el llamado de Dios. Es necesario que ellos se desarrollen integralmente para poderle servir a Dios mejor preparados. Es necesario que ellos se desarrollen integralmente en todas las áreas de su vida para ser unos buenos servidores de Dios, para que en su momento, cuando ellos hayan desarrollado una sana relación con Dios, Dios los pueda llamar al ministerio. Siempre lo he dicho y lo digo una vez más. El llamado al ministerio es uno, independiente, personal. En esta casa, que es la suya, que es la de todos ustedes también, hay un llamado al pastorado y es su servidor. ¿Pretendería yo que mis hijos también fueran pastores solo por herencia? ¿O predicadores? ¿O líderes de la palabra de Dios por herencia? No. Cada uno tiene que ser llamado en su momento a lo que Dios los va a usar. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar para que ellos se desarrollen integralmente. Y una vez desarrollados en todo, y cuando digo integralmente significa en su salud espiritual, tanto como en su salud académica, tanto como en su salud mental y emocional, entonces Dios verá qué hace con ellos. Es una relación personal entre ellos. Lucas capítulo 2, versículo 52, relata una escena, y es una frase que está en la Escritura, que nosotros debemos retomar como el deseo que tenemos para nuestros hijos. Lucas 2, 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quisiéramos que nuestros hijos entonces crecieran con esas características: sabiduría, estatura, es decir, sabiduría desarrollaba ese sentimiento espiritual de tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Estatura, pues el desarrollo natural de un ser humano, desarrollarse físicamente bien. En gracia, para con Dios y con los hombres. Quedaba bien con Dios siempre, y eso le daba un color distinto, un olor distinto, una luz distinta delante de los hombres. Queremos que nuestros hijos alcancen esa imagen también que alcanzó Jesucristo. Número 3, que se consagren a Dios sin presiones. Y esto es parte de lo que hablaba hace un rato. Nuestra oración es que se consagren a Dios sin presiones. No hay nada peor, porque dicen por ahí que la comida ni la comida a la fuerza sabe bien. Pero cuando no hay presiones en el corazón de nuestros hijos, sino que eventualmente ellos encuentran a lo largo de su vida, tarde o temprano, la necesidad de poder estar bien con Dios y agradarle, en ese momento probablemente Dios les pueda llamar. No tienen que ser jóvenes, no tienen que ser adultos jóvenes, no tienen que ser adultos mayores. Dios sabrá en qué momento, en qué lugar y en qué circunstancias les va a hablar, pero sin presiones. Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel 1:8 dice la Biblia: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, vemos aquí que tenía una propuesta de vida. Él sabía lo que quería, sabía dónde iba, tenía un blanco específico y no pretendía contaminarse ni que nada lo sacara del camino. Y aún en una tierra distante, en una nación que no era la suya, bajo un régimen que no era el régimen de los hebreos, él decidió no contaminarse y fue respetado. Porque cuando uno hace las cosas sin presiones para la gloria de Dios, el entorno lo respeta. Número 4, ¿cómo orar por nuestros hijos? Que sean llenos del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Todos quisiéramos que nuestros hijos tuvieran un IQ grandísimo, es decir, un coeficiente intelectual que los hiciera casi genios. Quisiéramos eso, pero por supuesto. Después quisiéramos que fueran sabios, prudentes, que de su boca solo salieran bendiciones y que no podemos conseguir la perfección en nuestros hijos, mucho menos en nosotros mismos. Pero cuando nosotros apelamos a Dios para el conocimiento y la sabiduría que vienen de lo alto, entonces las cosas cambian. El conocimiento divino no va a impactar el IQ.
El IQ ya está. Todos tenemos en nuestro coeficiente intelectual y todos somos lo suficientemente inteligentes porque estamos hechos todos igual. Pero el conocimiento y la sabiduría de Dios es el que va a marcar o son los que van a marcar la diferencia en el desarrollo de nuestros hijos. Por eso hay que orar por ellos en ese sentido. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 10, dice la Biblia: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si ustedes leen el versículo 10, dice, ¿para qué? La consecuencia de pedirle a Dios conocimiento, sabiduría, inteligencia hacia nuestros hijos tiene un propósito definido: para que andéis como es digno de Dios, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esos son los porqués o los para qué. Nosotros le pedimos a Dios que le dé a nuestros hijos sabiduría, que les dé conocimiento, que les dé inteligencia espiritual, para que finalmente anden como es digno de Dios, como es agradable a Dios y creciendo en su conocimiento. Es por eso que debemos pedir por ello. Número 5, que sean protegidos contra las enfermedades, por supuesto. Y yo creo que esto es uno de los puntos más comunes que tenemos los padres, que sean protegidos de las enfermedades, sobre todo cuando son bebecitos, pequeños. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué cosa más maravillosa. Pero vieran todos los prerequisitos que hay para esto. Si oyeres atentamente la voz de Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, hay un gran prerequisito para recibir esto. Por eso la responsabilidad nuestra como padres no solo radica en ponerme de rodillas y orar por mis hijos, sino también radica en tratar, o por lo menos morir en el intento, de llegar a cumplir estos factores para que la gloria de Dios y su poder sanador lleguen a nuestra vida y en la cobertura para nuestros hijos. ¿Ellos están libres de enfermarse? No. ¿Ellos están libres de caerse y quebrarse un pie? No. ¿Ellos están libres de, qué sé yo, herirse un dedo cuando están cortando algo? No, no. Todos estamos expuestos a eso. Pero Dios dice que nos va a proteger y nos va a guardar a nuestros hijos dentro de los límites que tengamos como cuerpo humano. Por supuesto, como ustedes saben, el día que nacemos, ese día empezamos a envejecer. Y eso es imparable. Si el niño tiene 3 días de nacido, tiene 3 días de viejo. Está en su proceso de envejecimiento. Ya para atrás, nada. Entonces le pedimos a Dios que nuestro proceso de envejecimiento sea lo menos afectado posible en cuanto a la salud. Número 6, que sean protegidos de la inmoralidad sexual. Váyase conmigo a Proverbios. Vamos a ver 2 porciones en el libro de los Proverbios. La primera está en el capítulo 7, versículos del 1 al 5. Por supuesto, la inmoralidad sexual no es un tema nuevo, no es un tema de esta edad, de esta generación. Es un tema muy antiguo que ha venido mutando, por supuesto. Y Satanás ha tenido la habilidad de poder acomodar la inmoralidad sexual de acuerdo a los tiempos. Y cada vez vienen cosas que antes no se habían oído, pero todo tiene la misma raíz. Es la torcedura por el pecado que hay en un instinto que Dios puso, que es el instinto de reproducción. Entonces tenemos que cuidar a nuestros hijos orando por ellos, por la inmoralidad sexual, porque ya no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Proverbios 7 del 1 al 5. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Ven que ahí está otra vez la sabiduría y la inteligencia. ¿Para qué? ¿Por qué queremos estas 2 cosas que son divinas, como lo mencionamos hace un rato? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Para que tengan cuidado.
Y aquí podemos usarlo, por supuesto, para las niñas y para los niños, para que ellas y ellos sean inteligentes, para que tengan sabiduría divina, saber cuándo decir no, saber cuándo se están metiendo con una persona que lo único que anda buscando es la inmoralidad sexual y evitar que pongan esa cápsula en sus corazones. Ahora, retroceda un poco y vamos a Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Proverbios 2 del 1 al 5 dice la Biblia: Hijo mío, si recibiereis mis palabras, mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Este es el prerequisito. Oramos a Dios para que nuestros hijos tengan todo esto que acabo de leer. Salte por favor al versículo 16. Ahí paramos en el versículo 5, ahora nos vamos hasta el versículo 16. La consecuencia de poder haber encontrado en Dios todas estas características es: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Todo lo que leímos en la primera porción de esta escritura nos hace ver que Dios nos da una característica especial para poder oler el pecado, para poder oler el peligro y no caer en la inmoralidad sexual. Es por eso que debe ser un must, es decir, debe ser algo que debemos hacer, orar por nuestros hijos para que no caigan en la inmoralidad sexual. Número 7, que amen y obedezcan la palabra de Dios. Esta es algo bien difícil. ¿Por qué es tan difícil? Porque aún hay padres que les cuesta enamorarse de la lectura de la palabra de Dios, que les cuesta llegar y abrir este libro maravilloso en donde hay tanto poder de parte de Dios y leer 2 o 3 versículos al día. Nosotros tenemos que orar para que nuestros hijos tengan la facilidad de lectura de la palabra de Dios, que les llame la atención, que les guste, que les intriguen algunas cosas y que esa curiosidad por descubrir más de Dios los haga entrar a la Escritura. Pero es algo que por mucho se le niega a mucha gente. Entonces tenemos que nosotros orar para que ellos obedezcan y lean la palabra de Dios. Vaya conmigo al Salmo 1, el primero de los Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esa es la respuesta a ese tiempo de lectura, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo no voy a querer yo esto para mis hijos? ¿Cómo no voy a desear que ellos puedan obtener de parte de Dios toda esta bendición? Entonces tengo que orar para que ellos se enamoren de la palabra de Dios, para que obedezcan la palabra de Dios, para que entiendan cuáles son los propósitos que Dios tiene en ellos en este libro maravilloso. Así que hay que orar por ellos. Número 8, que sean siervos de Dios y de los demás. Que sean siervos de Dios y de los demás. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20. Mateo 20 del 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Dice la Biblia: Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el deseo de Dios, que seamos tanto servidores de Dios como servidores de nuestra sociedad, servidores de nuestra comunidad, servidores de nuestro país o del país a donde nos toque vivir. Que no solo vayamos pasándola viendo cómo hacemos para salir adelante, sino que marquemos la diferencia, sino que dejemos un legado, sino que hagamos servicio para las demás personas. De una u otra manera, no está escrito en un manual cómo servir,
No está escrito claramente puntualmente 1, 2, 3 cosas en las que yo debo de servir y voy a ser un ciudadano útil a la sociedad. Hay muchos caminos en los cuales podemos servir. Que Dios les instruya a nuestros hijos en cómo servirle a Él y de esa misma forma servir a su generación. Número 9, que sean prosperados en todo lo que hagan, su profesión, sus estudios, su matrimonio, su paternidad o maternidad, en todo lo que hagan que sean prosperados. Por supuesto, este punto es algo por lo que todos oramos. Estoy seguro que sí, estoy seguro que cuando nosotros pedimos por nuestros hijos, pedimos que sean prosperados en lo que hacen. Algunos tal vez confunden la prosperidad con el dinero, el éxito, el poder y el reconocimiento mundial. Tal vez para Dios el ser próspero no es exactamente el dinero, el éxito o el reconocimiento mundial. Tal vez serán muchas otras cosas que los hacen a ellos felices, que los van a hacer a ellos felices. Y eso es el símbolo de la prosperidad delante de Dios. Tener un corazón lleno de paz, tener un buen matrimonio, tener un buen hogar, tener una buena esposa, tener buenos hijos, tener todo lo necesario en su casa y sentirse bien. Y eso es lo que Dios llama prosperidad. Salmo 103, versículos del 17 al 18. Salmo 103, versículos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aquí hay un gol que está oculto, porque si bien es cierto debemos orar para que nuestros hijos obtengan prosperidad en su profesión, en sus estudios y en muchas otras cosas, nuestra responsabilidad es importante. Empieza con nuestra responsabilidad como padres, porque si usted lee detenidamente lo que dice el Salmo es: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿De quiénes? De los que le temen. Si usted desea bendición y prosperidad para sus hijos, tiene que cumplir 3 detalles que vemos en esta porción. Primero dice: llegará la justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que le temen. Versículo 18, sobre los que guardan su pacto. Y número 3, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 3 cosas con las cuales usted va a asegurar la provisión para sus hijos. Hay que tener el temor a Dios, ese temor reverente del cual hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? El miedo a Dios, temor reverente, una preocupación sensible de hacer algo que ofenda a Dios, ese es el temor. La justicia sobre los hijos de los hijos llegará cuando nosotros guardemos el pacto. ¿Y cuál es el pacto? Esto está en el Antiguo Testamento, pero el nuevo pacto es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, la fe en el sacrificio que hizo en la cruz y en el derramamiento de su sangre por nuestros pecados. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Los 10 mandamientos, el decálogo, Éxodo 20, no. Los mandamientos es esta palabra. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo tenga como patrón de vida? ¿Qué es lo que Él quiere que yo cumpla? Es la palabra de Dios, son sus mandamientos. Temor a Dios, guardar el pacto de la fe en el Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz para salvar mis pecados y darme vida eterna, y cumplir los mandamientos, es decir, vivir la vida que yo quiero, que Dios quiere que yo viva en su palabra, nos asegurará la justicia sobre los hijos de los hijos de los hijos. Nuestras generaciones serán cubiertas bajo esas necesidades. Número 10, y con eso terminamos, que sean preservados en fidelidad a Cristo hasta el final de sus días en la tierra. Que ellos permanezcan siempre con los ojos en el blanco, que ellos siempre permanezcan con el Señor Jesucristo como meta en su corazón. Ese debe ser uno de los motivos de oración. Salmo 112, versículos del 1 al 3. Salmo 112, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Eso es por lo que tenemos que orar. Que la justicia permanezca en el corazón de nuestros hijos el tiempo que duren en este mundo. Que nunca pierdan la luz, que nunca pierdan la brújula, que nunca pierdan el GPS,
que es ir y encontrarse con el Señor. Por eso no debemos demorar más la oración por nuestros hijos. No dejemos de clamar por nuestros pequeñitos. Es un llamado serio y urgente de parte de Dios de que nosotros podamos tener tiempo específico para orar por esta descendencia que Dios nos ha mandado a cuidar. Y es por eso que hemos querido poner en el corazón de todos ustedes este mensaje, para poder seguir cubriendo a nuestros hijos, aunque estén grandes y casados. Es necesario seguir orando por ellos. Aunque no hayan nacido todavía, es necesario orar por ellos. Ustedes son padres en proceso y es por eso que hay que orar por nuestros hijos. Quiero darles las gracias a todos por haber tenido la atención a este estudio, y ahora vamos a pasar a un tiempo de oración en los próximos minutos que nos quedan para poder clamar por nuestra nación. Yo estoy seguro que hay muchas peticiones especiales que hay en sus corazones. Les pido que tengamos este momento de oración y que cierre sus ojos ahí donde está y digamos: Señor Jesús, te doy gracias por haber comprendido los motivos por los cuales ahora tú nos exiges, nos empujas, nos presionas para que oremos por nuestros hijos y por las nuevas generaciones. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios en este estudio, y te pido una bendición especial, sobrenatural y maravillosa sobre todos mis hermanos que están conectados en este momento. Te pido también, Señor, en el nombre de Cristo, que toques el corazón de aquellos que por algún motivo no han tomado una decisión, la decisión más importante de su vida: creer en Jesús como Señor y Salvador. Confesarlo con su boca, decírtelo audiblemente: quiero que seas el Dios y Señor de mi vida. Señor, oro por ellos para que puedan hoy abrir su corazón y entregarse a ti. Tú les vas a dar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, perdón de pecados y vida eterna. Y además de eso, te quedarás a través del Espíritu Santo en sus corazones para poder guiarlos en hacer las cosas como a ti te gustan, las cosas correctas, las cosas que más les convienen. Por eso hoy, en lo que todo el pueblo sigue orando, quiero hacer una invitación. Tú que me estás escuchando y no has dado ese paso de fe, te pido que hagas esta oración en lo que todo el mundo ora. Yo te pido que hagas esta oración. Si he hablado a ti, he hablado a tu corazón, cierra tus ojos donde estás y te voy a acompañar en esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios, y por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Gobierna mi vida en el nombre de Jesús.